Bueno, en esta tarde tan especial, en el día de hoy, la Asociación Argentina de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social va a rendir un homenaje, un sentido homenaje a quien fuera no solamente su socio, sino un gran colaborador de la institución. Hoy vamos a homenajear nada más ni nada menos que al querido Héctor Scotti, a quienes tuvimos la posibilidad de compartir con él, de compartir las largas charlas jurídicas, pero también fundamentalmente profundas discusiones o conversaciones en materia de política, de fútbol. Él amaba a su querido excursionista de River Plate. Yo en lo personal tuve la posibilidad de compartir la última década, podríamos decir, bastante de cerca con él, y realmente me dolió muchísimo tanto la pérdida del querido Héctor. Justamente ayer venimos de rendir homenaje a otra gran amiga y que compartíamos con Héctor y justamente también con Julio momentos agradables en nuestra vida, que era Noemí Real. Bueno, así es la vida y hoy vamos a rendir este sentido homenaje a Héctor desde la Asociación Argentina del Derecho al Trabajo. En primer lugar, también quiero agradecer la presencia y mandarles nuestros más cálidos saludos a Marta Nacarato, esposa de Héctor, y a sus hijos Florencia y Alejandro, que están conectados y participando de este evento de homenaje. Queremos decirle también a ellos, como familiares de Héctor, que deben saber que no solamente lo hemos querido mucho a Héctor, los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, sino que también para nosotros era un gran jurista, un gran abogado y mucho mejor persona. Esto quería expresarlo y creo que tenemos el deber de hacerle saber a la familia qué considerábamos, cómo lo considerábamos a Héctor. En la actividad de hoy, en primer lugar, lo presento a otro amigo que también conoció mucho mejor que yo, sin lugar a dudas, a Héctor, que es Julio César Simón. Ex juez de cámara, abogado de gremios durante muchas décadas en nuestro país, director de la carrera de la maestría de Derecho al Trabajo de la Universidad Austral, profesor invitado de muchas facultades, carrera de grado y de posgrado, y lo conocemos todo perfectamente a Julio. Voy a hacer quiero hacer nada más que una síntesis abreviada de su trayectoria. Julio, te dejo a vos en las palabras. Vos, a tu cargo va a estar nada menos ni nada más que la semblanza de Héctor Scotti, de quien fue tu amigo durante mucho tiempo. Efectivamente, muchas gracias, Chavo. Agradezco doblemente a la Asociación Argentina de Derecho al Trabajo, en la persona de su presidente, el doctor Lorenzo Ñeco, por este homenaje que se le hace a nuestro querido Héctor Scotti. Primero, por decidir ese homenaje, que es muy merecido, y segundo, por darme la oportunidad de reseñar en muy pocas palabras, porque la posibilidad de hacer una semblanza de Héctor, que obviamente va a quedar chica, va a quedar limitada para ese gran personaje que fue Héctor. Agradezco también a todos los concurrentes, especialmente a la doctora Marta Nacarato, la señora de Héctor y colega nuestra, y a sus dos hijos, Alejandro y Florencia. Yo conocí a Héctor Scotti, claro que hoy en este homenaje he hecho un y lo voy a leer en buena medida, porque en otro homenaje a Héctor me emocioné de tal manera que no pude seguir adelante con la exposición. Conocí a Héctor Scotti hace 50 años, poco después que se había recibido de abogado, y cuando trabajaba en un estudio emblemático de un abogado de la Confederación General de Trabajo de aquella época, que era también un abogado fuera de lo común, el doctor Ricardo Siniscalchi.
Héctor trabajó en ese estudio hasta 1974, en que fue designado juez del Tribunal de Trabajo de San Isidro, del cargo que fue desplazado en el año 1976 por el proceso militar. En el año 1984 nuevamente fue designado en los tribunales de San Isidro y posteriormente en 1995 se le dio acuerdo como juez de la Sala Décima de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, cargo que ejerció hasta marzo de 2008, en que se jubiló. Si bien Héctor ejerció la profesión un par de años con Siniscalchi, en el estudio Póvolo durante el proceso militar, y después de jubilarse fue una especie de abogado consultor al que muchos le pedíamos consejo y opinión en nuestros problemas, sean profesionales o académicos. Creo que en primer lugar, y sobre todas las cosas, esa es mi opinión, fue un gran juez. Tuve la fortuna de compartir con él y el doctor Corach la integración de la Sala Décima en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En tal carácter, quiero señalar que sin perjuicio de sus grandes virtudes en el conocimiento y la aplicación del derecho, fue un compañero de sala ideal, siempre dispuesto a intercambiar opiniones y a llegar a la mejor solución de los casos. Además, su inalterable buen humor y creatividad hacía que nosotros, el doctor Corach y yo, y el resto de los integrantes de la sala, además de trabajar intensamente, nos divirtiéramos mucho y aprendíamos, sí, podría decir, todos los días aprendíamos algo nuevo. En su tarea judicial, que fue, como dije, intensa y creativa, llevó la voz cantante en el caso Stafforini contra ANSES, que, como ustedes recuerdan, fue el primer caso en que se aplicó a la ley antidiscriminatoria a un despido. También antes de que la Corte, en el caso Bisotti, hiciera la aplicación del neoconstitucionalismo y la aplicación inmediata de los derechos constitucionales garantizados, él, en el caso Chocolate Águila, digo la demandada porque el actor era un colega nuestro que ejerce la profesión diariamente, no quiero. Él aplicó los principios de remuneración justa e igual remuneración por igual tarea aún sobre una reglamentación legal que en el caso no se veía desplazada por las normas constitucionales. Hay un caso muy interesante que se llama Mata contra Acara, en el que a las relaciones colectivas de trabajo el doctor Scotti le aplicó el principio general de la buena fe, y antes de que se incluyera la obligación de negociar y de negociar de buena fe en la normativa argentina, él decidió que esa obligación estaba íncita derivando tanto del derecho de celebrar convenciones colectivas de trabajo como, reitero, por el principio de la aplicación de la buena fe. Asimismo, recuerdo, yo puedo citar unos cuantos casos, pero voy a limitarme a 4 porque me parece que son suficientes, porque son todos casos paradigmáticos. Recuerdo que su fórmula reparatoria en materia de resarcimiento por violaciones a las disposiciones del régimen del accionariado obrero previstos en las privatizaciones de empresas públicas fue la línea que
finalmente confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No puedo evitar recordar un hecho infausto. No todos fueron flores en el camino de Héctor. Vivimos hace 17 años, para esta fecha, la invasión de la sala por el gremio de camioneros a raíz del dictado de una medida cautelar contra una decisión del Ministerio de Trabajo encuadrando convencionalmente y sin trámite previo un centro de distribución de un supermercado. Ante la ausencia de la Policía Federal, que se negó a auxiliar a la sala, todos la pasamos muy mal, pero especialmente la pasó muy mal Héctor, porque después de que se retiraron los invasores, supimos que uno de ellos lo había amenazado de muerte a él y a su familia, diciéndole la dirección en que vivía. Realmente un hecho muy desagradable que no puedo evitar mencionar, porque al día siguiente todos estábamos trabajando y Héctor lo hacía en especial con su bonomía de siempre. Para Héctor este episodio no quebró su regla de bondad íncita. O sea, yo quiero esto destacarlo porque realmente fue un hecho lamentable. Héctor, además de su actividad como juez, fue consejero académico en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires para el fuero laboral. También fue jurado en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación para el fuero de Seguridad Social. No fue ajeno a la actividad académica, ya que se desempeñó como docente en la maestría de Derecho de Trabajo y Relaciones Internacionales dictada por la Universidad de 3 de Febrero y en la diplomatura de Derecho de Trabajo de la Universidad Austral. También en cursos organizados por la Asociación Argentina de Derecho de Trabajo, donde fue integrante, yo diría, prácticamente en forma permanente en los últimos 20 años, de la comisión de cursos que llegó a presidir y también durante un periodo fue vocal de la comisión directiva. Publicó en colaboración Derecho Colectivo de Trabajo y Tratado de Derecho Colectivo de Trabajo, también en el régimen de contrato de trabajo comentado dirigido por Miguel Massa, y recientemente en el nuevo procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, dirigido también por Massa y el doctor Osvaldo Maddaloni. Además de numerosos artículos en revistas de la especialidad. A estas alturas debo señalar que Héctor no solamente era un gran juez y una gran persona, sino que era un porteño de ley, al que le gustaba caminar por la calle Corrientes y escuchar tangos. Tenía una colección de más de 1000, creo que eran varios miles de grabaciones que él conocía al dedillo y decía, escuchándola, qué orquesta tocaba la pieza, en qué época se había grabado, etc. Una cosa de esta sabiduría increíble. Y en esa materia. Y le encantaba el fútbol. Era hincha como Janet Antolchavo de River y de excursionistas. Era, creo, en ambos clubes socio-vitalicios. Para terminar, y si se me pidiera que definiera al doctor Héctor Scotti, en pocas palabras diría que fue un gran juez, inteligente, trabajador, probo y estudioso, que en todo momento hizo gala de un gran sentido del humor y respeto al prójimo. Y los que tuvimos el gusto de conocerlo, no lo vamos a olvidar. Gracias. Sí, está bien. Gracias, Julio. Gracias de tu gran amistad y de tu cariño por el querido Héctor. Bueno, quiero también agradecer a todos
que están participando en este evento, que se han conectado, agradecer en el nombre de la asociación, y vamos a dar lugar, a partir de este momento, del panel sobre medidas de acción directa. Va a consistir en una exposición de aproximadamente 15-20 minutos de cada uno de los disertantes, y que va a dar inicio el doctor Luis Ramírez Bosco. Voy a enunciar brevemente, por el escaso del tiempo, y también conocemos la trayectoria de los tres disertantes, voy a hacer una síntesis de sus principales antecedentes. El doctor Ramírez Bosco es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina, ejerce la profesión de abogado, especialidad del Derecho del Trabajo, es profesor titular ordinario en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires, tiene 5 libros publicados, colaboraciones y más de 50 artículos en la materia. También fue profesor adjunto de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica, es miembro del Instituto Empresarial en los años 98 a 2001, es profesor del Departamento de Posgrado en la Universidad Católica Argentina, Universidad Austral y la Universidad de Salta en los periodos 2003 y 2005, ha sido también becario de la Organización Internacional del Trabajo y delegado a la Asamblea del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 1987. Estimado doctor, le cedo la palabra y agradezco su participación ya en nombre de la asociación. ¿Ustedes me escuchan? No. Yo tengo que reponer el micrófono. Lo escuchamos perfectamente, Luis. Ah, bueno, entonces no repongo nada. Muy bien, como 15 minutos son pocos, y no, digamos, lo que yo planeé es hacer un conjunto de postulados o de afirmaciones o de elementos de juicio tomados o bien de la doctrina o bien de la jurisprudencia, que me parece que son esenciales en el estado actual de este tema del derecho de huelga. Estos se los voy a dar, son muy breves cada uno y les doy el origen de cada cuestión, de cada cosa. Pero me voy a abusar y me sumo a Julio, a una parte, sobre todo lo de Julio, con una brevísima anécdota sobre Scotti, cuando un día le llevamos, o no sé cómo compartimos un escrito, pero no un escrito judicial, era un escrito para otra cosa, un escrito más bien administrativo. Lo leyó con todo cuidado y ¿cuál fue su comentario? Cuando terminó dijo, pero está bien porque es muy divertido, es muy entretenido. Ese era su espíritu, eso era su buen humor, eso es lo que le interesaba. A mí me enseñó, como dice Julio. Empiezo con mis elementos. El reconocimiento del derecho de huelga, sobre todo el constitucional, da la pauta que diferencia las legislaciones laborales democráticas de las que no son democráticas. Esto está tomado textualmente de Alonso Lea, de la edición de 1981 de su Derecho del Trabajo, y luego la explicación es que esta era una pauta que se usaba más en los momentos en que el mundo estaba dividido por la cortina de hierro. Como las legislaciones laborales tienden a ser muy parecidas, donde se veía la diferencia era allí. Segunda, no es un derecho reconocido en la Declaración de la OIT de 1998 ni en el Convenio 87 de la OIT. La Declaración de 1998, en el artículo 2, se refiere a la libertad sindical y a la negociación colectiva, pero a la huelga no se refiere. El Convenio 87, artículo 3, se refiere al programa de acción, y sobre la base de esta formulación del programa de acción es que se ha mantenido incorporado, digamos, literalmente o teóricamente el derecho de huelga al panorama de las normas de primer nivel. Un caso 523, yo me estoy refiriendo
a la edición de la libertad sindical, al repertorio de casos del Comité de Libertad Sindical editado en 2006, en el caso 523 dice que la huelga es un corolario indisociable del derecho de sindicación. Allí apareció. Tercero, hay un interés privado en su ejercicio, es el interés que defienden los trabajadores que hacen huelga, y un interés público para que se lo ejerza lo menos posible. Es una contradicción que no es generalmente reconocida, creo que tampoco es admitida ni tiene por qué serlo, porque es una postulación mía. A mí me parece que son así las cosas. Esto está en un libro mío que se llama Derecho de Huelga, en la página 22. Hay un interés privado en su ejercicio y un interés público para que se lo ejerza lo menos posible. El derivado de esto es que los dos son intereses protegibles. Que lo que no hemos encontrado hasta ahora es una forma, o que no se ha encontrado hasta ahora, es una forma de proteger el interés público. El interés público en que la huelga se realice lo menos posible no tiene entrada legislativa ni práctica. Pero en todo caso creo que eso hay que tenerlo en cuenta. La huelga tiene límites internos y límites externos. Esto es una fórmula de Gino Giugni. Los límites internos son los límites de definición. Estos límites que decía Justo López, que no hay ningún derecho en la Argentina que haya sido tan descalificado por vía de declarar que no es huelga y no que es una huelga ejercida legítimamente. Los derechos, como digo, los límites internos son los límites de definición, los límites externos son los derechos de los demás, especialmente los derechos del mismo rango constitucional que tiene el derecho de huelga. Como ejemplo de esto, y como ejemplo no vigente, ¿no? Hasta 1962, según la jurisprudencia de la Corte, era un límite externo del derecho de huelga, era un derecho constitucional que le ponía límite al ejercicio del derecho de huelga, la actividad de los bancarios. La actividad de los bancarios que en este momento dudo de que fuera a ser reconocida en general, por lo menos por la jurisprudencia digamos, de la parte central del país. Hasta 1962 era un derecho súper reforzado contra la huelga por la jurisprudencia de la Corte. El elemento 5 es que el derecho de huelga puede limitarse o prohibirse en la función pública solo para funcionarios que ejercen autoridad, en los servicios esenciales y en sentido estricto, vida, seguridad o salud. Esto es el repertorio de OIT, caso 576. Sexto, y este a mí me parece un hallazgo que alguna vez pregunté, pero ya hace tiempo, si seguía vigente esa doctrina en España, y en ese momento seguía, ahora no lo sé. Pero como formulación de ciencia, digamos, dice, el derecho de huelga cede cuando ocasiona o puede ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas experimentarían si no pudieran ejercer el derecho de huelga. O sea, cuando no hay una buena relación de proporción entre los perjuicios que sufrirían los huelguistas y los perjuicios que están haciendo sufrir a los demás, entonces se la puede limitar, o tiene razón de ser la limitación que se le imponga. Para entendernos sobre de qué estaban hablando cuando decían esto es del Tribunal Constitucional Español del 8 de abril del 81. Para entendernos de qué estamos hablando, esto se refirió al transporte, cosa que en este momento no se admite que el transporte sea un servicio esencial por sí mismo. En esta sentencia española, esta sentencia tan bien pensada desde mi punto de vista, tan bien sintetizada,
se refirió al transporte. Y entramos en limitaciones mucho más opinables, mucho más discutibles. Yo no creo que sean realmente opinables, pero por lo menos más discutibles o discutidas, ¿no? Séptimo elemento, el derecho de los niños a ser educados debe prevalecer sobre el derecho de huelga. Esto es del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires con sindicato sobre amparo. También el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de La Plata, en una medida precautelar, esas son las medidas precautelares, yo me enteré ahí, les estoy contando lo que leí. Las medidas precautelares son dictadas por un juzgado de feria en el momento en que el que tendría que dictar la cautelar está cerrado por feria. Entonces, les dicta una precautelar un juzgado que permanezca abierto, pero que no es de fuego. Por eso es, en materia de huelga, un juzgado contencioso administrativo número 3, precautelar, después seguido por el juzgado civil y comercial número 2 de La Plata, y también tiene una sentencia en este sentido el Superior Tribunal de Río Negro, el del 33 del 09, en un juicio que se llamaba Frank, con K final, sobre amparo. En estos tres casos, lo que se hizo valer, vuelvo al principio porque me parece de interés, es que los derechos de los niños a ser educados prevalecen sobre el derecho de otros. Con consecuencia de que estos tribunales le dieron orden a los sindicatos de tener su actividad docente normal. También le dieron orden al gobierno de seguirse sentando a discutir con el sindicato para solucionar el problema. Pero a los que se dio privilegio no fueron ni al gobierno ni a los sindicatos. Se le dio privilegio a la educación de los niños en base, entre otras normas, al Tratado sobre los Derechos de los Niños. En el caso 587 del repertorio del OIT, se aclara que los servicios de hotelería no son servicios esenciales. Y se aclara que la educación no es un servicio esencial, pero procede imponerle servicios mínimos. Este es el caso 625. O sea que esto de que la educación es un servicio que se privilegia por encima del de huelga, como ven, es una cuestión opinable. Recientemente, el caso número 8, la hipótesis número 8, el elemento de juicio número 8, es que el derecho a manifestarse debe respetar, no el derecho de huelga, el derecho a manifestarse, que viene prácticamente en los hechos junto con el derecho de huelga, debe respetar a los demás derechos constitucionales sin impedir u obstaculizar el normal desarrollo de la actividad gastronómica hotelera. Se le dio privilegio a la actividad gastronómica hotelera en San Carlos de Bariloche, un juzgado de feria, y luego la Cámara Primera del Trabajo, pero la Cámara Primera del Trabajo prácticamente no intervino porque dijo que el problema se había agotado y no iba a dictar sentencia. Y entonces la sentencia que quedó firme fue la del juzgado de feria, que dijo que no podían con sus manifestaciones los sindicatos impedir que se desarrollara la actividad gastronómica. Seguramente esto tenía que ver con que Bariloche vive en gran medida de la actividad gastronómica, y que no sería lo mismo en alguna otra parte del país. Pero así fue. Esto es una sentencia que, por lo que yo conozco, quedó firme, porque fue apelada, y en la apelación, como les digo, la Cámara no intervino. Este es el juzgado de feria de San Carlos de Bariloche, el 25/4 del 19, en un juicio que se llama Cámara de Turismo con Unión de Trabajadores de Turismo, según medidas cautelares. Y la curiosidad a que se agrega es que este juicio fue una acción preventiva de daños del artículo 1711 del Código Civil y Comercial 9.
O sea que previendo los daños que le iba a ocasionar estas manifestaciones de los trabajadores huelguistas, digamos, esta acción previno eso con una acción de este tipo, que es digamos, lo más novedoso que tenemos en este tipo de materias, porque ni siquiera requiere que se haya producido el daño y que haya que amparar la producción de un daño, como ha sido tradicional en el tratamiento del amparo, desde que se lo creó jurisprudencialmente. Acá se está previendo de que no se produzca el daño. Esto, a mi juicio, es colateralmente al tema, ¿no? Pero es una muestra más de que el derecho civil está pasando por arriba del derecho laboral. O sea, las cosas más novedosas que tenemos vienen, muchas de ellas por lo menos, del derecho civil. Este es uno. El noveno elemento del juicio me refiero muy poco porque es el caso Orellano y todos lo conocen. El caso Orellano, en el cual la Suprema Corte dijo que solamente están titulados, bueno, lo estoy diciendo al revés, dijo que los sindicatos meramente inscritos estaban titulados para ejercer el derecho de huelga, lo cual, como lo estaba poniendo al principio, quiere decir que solamente los sindicatos organizados jurídicamente como tales pueden ejercer el derecho de huelga. Los grupos informales no. Con esto, a mi juicio, y para no crear confusiones sobre lo que digo, la Corte Suprema no solamente terminó con el derecho de huelga, sino que dislocó completamente el derecho de huelga con relación a la realidad. Porque no sé qué es lo que van a decir cuando vean grupos informales, que son los que hacen huelga. Porque las huelgas las hacen grupos informales, no las hacen sindicatos declarando la huelga. Ni un sindicato con personalidad gremial ni sin personalidad gremial. Debe haber pocas en esa condición. Las huelgas, como la de Orellana, las realizan grupos informales a los cuales, ¿qué medidas se les va a aplicar? Cuando les declaren que lo que están haciendo es ilegal porque no corresponde a ningún sindicato organizado, y entonces, ¿qué se les va a hacer? Van a quedar en posición de ser despedidos. Este es el estado en que queda el tratamiento del derecho de huelga después del fallo Orellano. No sé, vamos a ver. En realidad, jurisprudencia sobre huelga estamos teniendo poca en el ámbito nacional. Y por último, esto es una formulación simplemente porque tenemos el problema entre nosotros. En el caso 546 de este repertorio de libertad sindical, dice que la ocupación de fincas, sobre todo con violencia, es contraria al artículo 8 del convenio 87. No es que sea contraria a la legalidad, es contraria al convenio de libertad sindical. Esto es un caso que figura en ese convenio. Bueno, con esto, con esto terminé mi participación. Así que le dejo paso a Guillermo. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Y bueno, seguimos en el panel. Guillermo, hago la presentación de Guillermo Gianivelli. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires, máster interuniversitario en empleo, relaciones laborales y diálogo social en Europa de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor de la maestría de Derecho de la Universidad de Palermo y de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor invitado a la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional del Litoral, es director del Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores de Argentina desde el año 2005, ha sido delegado normalizador de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas, designado por el Ministerio de Trabajo, y también fue director de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos. Fue asesor en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en la Convención Constituyente del año 1994. Proyecto de consultoría de la Organización Internacional del Trabajo, ACTRA, desarrollado en el ámbito del Observatorio de Derecho Social.
Guillermo es autor de varias obras de carácter general y particulares publicadas en editoriales y revistas especializadas. Guillermo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Es un honor inmerecido haberme invitado a participar de este acto y sobre todo de este panel con tan distinguidos colegas. Me sumo, por supuesto, al reconocimiento y al recuerdo de Héctor Scotti y sinceramente no voy a poder mantener el tono emotivo con que empezó sobre todo Julio Simón en ese recuerdo entrañable de él, y además que me deberé ceñir a un tema en particular que ha sido propuesto para este encuentro y que puede resultar en algún punto una suerte de abstracción de ese intento inicial al que nos convocó Julio Simón. Con esas salvedades, y casi en un término parecido al de Luis dice, bueno, me voy a referir a ciertos postulados, ciertas referencias ineludibles en torno a las medidas de acción directa o la huelga. Bueno, yo les iba a proponer, con todo lo breve que supone esta participación y que, por supuesto, de Manuele me va a señalar rápidamente los minutos, les iba a proponer una suerte de apuntes. Recuerdo siempre aquel texto de Óscar Hermídez Uriarte, Apuntes sobre la huelga, algunos apuntes que nos lleven a una suerte de teoría general del conflicto en estos tiempos. En los tiempos, uno diría de pandemia, no, que estamos acostumbrados a señalar en esos términos, no, en los tiempos presentes. Porque es cierto lo que dice Luis, de que no hay abundante jurisprudencia sobre la huelga, pero sí hay movimientos que están modificando de algún modo el entramado normativo e interpretativo sobre un tema tan general y tan clásico como el de la huelga. Bueno, si me permiten entonces, en una suerte de 4 movimientos que me permitirían referirme, primero, a lo que podemos llamar elementos constitutivos de esta suerte de teoría, elementos constitutivos que hacen las veces del marco o la introducción. ¿Cuáles? Bueno, primero, es una teoría normativa lo que intentaré señalar. Normativa, ¿por qué? Porque es descriptiva del derecho vigente, pero además es dinámica, y es dinámica porque, justamente como señalaba, se demuestra una evolución interpretativa del derecho de huelga o, en sentido mucho más amplio, de las medidas de acción colectiva. Y ni siquiera le agrego barra sindical para luego abrir una puerta a cierta discusión que también se nos está presentando, se nos está planteando en función de esta nueva realidad. Es una teoría crítica. Crítica, hay muchas referencias o definiciones respecto de lo que podemos entender por teoría crítica, pero me quedaré solo con una, con esta idea de contrastar los fines del ordenamiento con su efectividad. Esta suerte de necesaria adecuación de la realidad al derecho vigente, en tanto deber ser, por eso teoría normativa, y que nosotros acostumbramos a hacerla fundamentalmente desde el punto de vista de la crítica constitucional. La crítica constitucional es una forma de hacer teoría crítica que intenta adecuar los procesos, la praxis a ese deber ser constitucional, y por eso finalmente es una teoría constitucional. Y por último, en esos ejes que describen esta suerte de teoría, yo agregaría una función adaptativa, y esto sobre todo para señalar los desajustes de esa teoría o de esa teoría normativa con el contexto en el que le toca operar. Y en función de eso me referiré hacia el final a ese nuevo escenario, ese nuevo terreno sobre el que debe operar esta suerte de teoría. Segundo movimiento, lo que podemos llamar salir a escena. Estos primeros ejes que constituirían esta suerte de teoría. Algunos ya empieza a
indicarlos Luis en su primera exposición. Y van a ver que esta segunda exposición, en algún punto, es un contrapunto. Es un contrapunto, pero no en un sentido de discrepancia, de disentir respecto de los señalamientos que hizo Luis al comienzo, sino es casi en un sentido de miradas distintas, de miradas, y tampoco de distinto lugar, sino de distintos enfoques o de distinta claridad o fuerza en ese foco que podemos poner. Y aquí adelanto brevemente, entonces, el foco que va, en su caso, a alumbrar esta descripción, es un foco desde la teoría constitucional y sobre todo una lectura de esa teoría constitucional en los términos de que las medidas de conflicto, las medidas de acción directa, las medidas de huelga, tienen una función muy importante en nuestro sistema constitucional. Tienen una función de traccionar la igualación sustancial que la propia Constitución propone. La Constitución establece un escenario y un marco de actuación y un horizonte. Y en ese horizonte se vale de distintos instrumentos. Uno de los instrumentos característicos del Estado Social de Derecho o del constitucionalismo social es dotar a los actores sociales de un potente instrumento para intervenir en las relaciones sociales. Y para intervenir en un sentido muy determinado, un sentido de protección, un sentido de modificación del poder preestablecido. Por eso se compensa ese poder a través de la norma constitucional y por eso el instrumento de la huelga, entre otros, como enseguida veremos, pasa a ser definitorio para la intervención que se pretende en ese sistema constitucional. Con esto quiero señalar de que no son solo los poderes públicos, que los poderes privados están dotados de un poder que la propia Constitución le confiere. Dentro de esos primeros ejes, entonces, ¿cuáles son las cuestiones decisivas que señalaría, como en esta suerte de selección que hizo Luis, previa, porque no podemos abordar todas? Bueno, dos cuestiones, o una y la consecuencia de esa. La titularidad de ese derecho, como bien señaló Luis, y luego volveremos, y la administración del conflicto. Porque si dentro de ese sistema constitucional una parte importante tiene que ver con este instrumento de acción que se le confiere a los sujetos sociales, en particular a los sujetos colectivos, a la vez tiene otra función que es la institucionalización de ese conflicto. Por lo tanto, la integración del conflicto en orden al sistema jurídico. Por lo tanto, podemos proveer de titularidad, pero a la vez tenemos que proveer de mecanismos de administración del conflicto, porque al sistema, como bien lo señaló Luis, le interesa resolver. Yo discrepo en parte en relación a que no haya huelga. Yo creo que el sistema constitucional, entendido en los términos que se están planteando, no solamente que favorece la huelga, sino que la considera como una vía de las más razonables dentro del sistema de contradicción propio del estado de bienestar, una de las más razonables para resolver esas presiones, esas tensiones y esas desigualdades que están en su interior. Por lo tanto, la administración del conflicto es tanto o más importante en estos términos de sistema institucional, como la titularidad. Y eso no está resuelto o está muy mal resuelto hoy en el derecho argentino. Por lo tanto, este es verdaderamente un eje y un problema. Segundo, también ha sido bien señalado por Luis, la consistencia normativa que tiene este derecho a las medidas de acción colectiva o medidas de acción directa, en términos de que es un derecho fundamental, y por lo tanto un derecho constitucional fundamental, y por lo tanto integrado al plexo de derechos fundamentales que requieren de garantía, de efectividad. Y ese sería el tercer eje de esta presentación. Y el cuarto, y ya me estoy refiriendo casi en términos de títulos, como decía al comienzo, el cuarto es el escenario cambiante, ese escenario que ha modificado las relaciones económicas sociales y que trataré de referirme. Tercer parte o tercer movimiento de esta presentación, lo que llamaríamos el nudo que encierran los problemas y, en su caso, las certezas.
Primer problema, lo acabo de mencionar. Nosotros tenemos una historia dispersa y diversa respecto de la titularidad del derecho de huelga. Y en algún punto, cuando la Corte resolvió Orellano, en varios dijimos, bueno, es una buena solución, y es una solución en términos de que por lo menos marca el territorio. Por supuesto que es una solución, si se quiere, pensada en términos tradicionales, en términos clásicos del derecho de huelga. Es una solución que responde solo a el modelo laboral de la huelga, el modelo propiamente de los sistemas en donde ese derecho se confiere, y aquí la evolución de los modelos normativos da cuenta de ello, se confiere en términos del conflicto laboral estricto. ¿Cuál es el conflicto laboral estricto? Aquel que vincula a relaciones formales, relaciones en donde los sujetos están representados también por sujetos formales, y vamos a ver enseguida que, y lo señaló Luis, en el sentido de esta suerte de dislocación en sus términos entre el derecho y esa realidad. Orellano, entonces, no resuelve adecuadamente en términos de la realidad. Podríamos poner muchos términos aquí, post-fordista, diría alguno, economía 4.0, diría, el término que quieran para tratar de conceptualizar este nuevo mundo de relaciones socioeconómicas que se desplaza, al menos relativamente, no totalmente, al menos relativamente, se desplaza de esa noción clásica del sistema fordista. Pero además hay un problema mayor que tiene que ver con esta necesidad de articular sujeto o titularidad con administración del conflicto y por lo tanto métodos de resolución del conflicto. Y aquí hay que hacer un puente entre Orellano y Hademus, los dos fallos de la Corte, en donde de nuevo hay una dislocación, en donde casi hay una afrenta a la lógica aristotélica, porque se le confiere la potencia al sujeto sindical simplemente inscrito y se le niega el acto en la negociación es el acuerdo, al mismo sujeto sindical simplemente inscrito. Por lo tanto, la dicotomía, esos espejos que no se reflejan adecuadamente entre Orellano y Hademus, crea un problema severo. Problema severo no solamente en términos de la titularidad, que ya está acotada, como enseguida veremos, para no registrando ese espacio mayor de relaciones socioeconómicas, que no es solo el empleo formal, que no es solo el empleo industrial. Recién se preguntaba Luis, ¿quiénes hacen huelga en la Argentina? Bueno, hacen huelga en la Argentina también los sujetos formales, sindicales formales, también el sujeto sindical simplemente inscrito, pero también hay huelga o medidas inorgánicas, pero no solo en términos de el trabajador formal de una empresa que tiene sindicalización, sino ese trabajador que está por fuera de ese sistema clásico y que se puede resumir en la economía informal, la economía social, la economía de plataformas, las distintas fórmulas que podamos adoptar para identificar a un sujeto que el sindicato clásico no registra. Por lo tanto, primer problema señalado, esta suerte de dislocación entre Orellano y Hademus, que además adolece de una unidad de criterio entre un fallo y otro que es pasmosa, ¿no? Yo siempre sugiero leer el considerando 15 de Orellano y reemplazar el legítimo ejercicio del derecho de huelga por el derecho de concertar convenios colectivos de trabajo, y el fallo Hademus debiera haber sido idéntico a Orellano, es decir, habilitar la representación en el conflicto y en la negociación a el mismo sujeto. Bueno, no fue así y por eso esta dicotomía. Segundo elemento de esta suerte de lo que podemos llamar el nudo de esta teoría, que parte del mismo modo que señalaba Luis, de elementos que podemos ir registrando de la jurisprudencia, de la doctrina y de esta evolución de interpretación, es el fallo
una y otra vez volvemos a él, Asociación de Trabajadores del Estado, AT1 como lo llamamos, pero que se reitera en otros fallos similares, en particular el considerando sexto. El considerando sexto, ahí la Corte valida con toda su dimensión, en esa doble dimensión que rescata de la libertad sindical, a esta relación medio-fin. Es decir, la Corte, tomando los precedentes de la Corte Interamericana, Wilcatexe y Baena, reconoce que el derecho y la libertad de asociarse libremente es una parte del propio derecho de la libertad sindical, porque la otra, a la que está indisolublemente unido, es buscar la realización común de un fin lícito. Es decir, que la libertad sindical tiene esa relación de medio a fin, es decir, que cualquier ejercicio que el sistema jurídico admite y protege, obviamente acá entraremos en cierta discusión sobre el alcance de ese ejercicio, pero cualquier ejercicio, cualquier medio, es en función de ese fin. Por lo tanto, deben ser garantizados simultáneamente ambas dimensiones. La dimensión, aquí no en términos individuales y colectivos, aquí es la dimensión de libertad de asociación y medios para desarrollar ese fin que el sistema constitucional le plantea a los actores colectivos. El propio sistema constitucional les dice, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que promover medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, es decir, proveer progresivamente una mayor tutela de los trabajadores. Es decir, esa acción a la que la propia Constitución insta. Algo así como Romagnoli señalaba en un artículo muy bonito, como siempre él escribe, decía, la libertad sindical no se contenta con su inviolabilidad. Repleta de vitaminas y proteínas, ha adquirido la dimensión de una libertad para. Ya no la libertad de asociación, sino la libertad para obtener determinados fines. Porque si no, de nuevo, es combinar al sujeto a la inacción y al no resultado, el medio para obtener un resultado. Tercero, esto vendría a ser una suerte de inquietud o de proyección que debiéramos analizar vinculada con la efectividad de estos derechos. Y ahí lo que se juega es, sin más, las garantías oportunas, esto que podemos llamar el tiempo de los derechos. La garantía oportuna en el derecho colectivo no puede jamás entenderse como una resolución ex post del conflicto. No habría garantía del derecho. La garantía efectiva es cuando se está desenvolviendo el conflicto, cuando se ponen en acto esos instrumentos de la huelga u otras medidas. Por lo tanto, en ese instante, en ese verdadero instante, es donde se debe garantizar que es derecho fundamental, porque si no, se agotó. Cuando el conflicto se agota, se agotó el ejercicio del derecho. Y no hay posibilidad de reparación de ese interés colectivo que se ejercita en términos de derecho de huelga con una sentencia 2 años después. Por lo tanto, acá habría que pensar en fórmulas procesales adecuadas, señalaba Luis, la precautelar, bueno, es todo un desarrollo pendiente, si queremos realmente tutelar el ejercicio de estos derechos. Y el cuarto, que es un problema, es también el que he adelantado, esta suerte de un diseño de una sociedad salarial un fordismo que ya no es. Por lo tanto, esta sociedad dual, fragmentada, con economías diversas, sectores a los que en principio el sistema constitucional no les niega los mismos derechos que al resto de los trabajadores. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Por lo tanto, el trabajo es el trabajo autónomo, el falso autónomo, el económicamente dependiente, el trabajo con las nuevas tecnologías, el trabajo en la economía informal o en la economía social, todos sujetos que requieren de tutela, pero que además tienen garantizados instrumentos para el desarrollo de su propio programa de acción, como diría el 87. Bien, cuarta etapa, y no sé si estoy bien con el tiempo, seguro que no, Abel,
Sí, sí. Voy a cerrar lo más rápido que puedo con esta cuarta etapa, que es una especie de desenlace o balance provisional o conclusiones. Primero, en relación al sujeto, señalé la disociación entre Orellano y Ademus, pero ahora agrego que si pensáramos en una tutela amplia del derecho, y además si pensáramos en términos funcionales, como bien se señaló en esta relación de sujeto y administración del conflicto, en esta necesidad de volver a pensar los sistemas de negociación colectiva. Nosotros estamos todavía anclados en un sistema estático, necesitaríamos avanzar a fórmulas de negociación mucho más dinámica, en donde importan menos las reglas de fondo y más las reglas procedimentales, que son las que verdaderamente administran el conflicto. Bueno, si pensáramos en esos términos, dejar afuera, aparte de la representación, es un riesgo. Y ya no lo estoy pensando en términos incluso de violación de derechos, sino en el riesgo que supone en la administración del conflicto. Por lo tanto, si me preguntan qué pensamos sobre el sujeto, bueno, yo me quedo una y otra vez con ese dictamen maravilloso de Eduardo Álvarez en el caso Orellano, justamente, al ser resuelto por la Cámara, en donde él claramente asume la teoría del sujeto colectivo dinámico. Por lo tanto, el sujeto colectivo dinámico no es ni el sujeto formalizado inscripto, ni es el sujeto formalizado con personalidad gremial, que también, sino es el sujeto que lleva adelante el conflicto, que se manifiesta y asume la conflictividad y es el único que puede resolverla. Por supuesto, luego podemos ver qué alcance, con qué dificultades a veces puede reconocerse un sujeto no formal como tal, pero mencionaba Luis a Gino Giugni, y hace muy poco se acaba de publicar un texto que reúne una parte importante de sus artículos, lo edita Silvana Sierra, y ahí Silvana Sierra rescata esa tradición antiformalista de Giugni, ¿no? En donde él decía que siempre miraba el firmamento de estructuras plurales, ¿no? La pluralidad, porque si no es negarse a la realidad. Y él decía, ni el sistema más totalitario podrá evitar la formación de sujetos espontáneos. Siempre van a estar. Por lo tanto, ¿qué respuesta le va a dar el derecho a esos sujetos espontáneos? Negarlo creo que es la peor respuesta. Por lo tanto, ahí hay una cuestión a atender. La segunda cuestión es que efectivamente el sistema constitucional, y esto lo señalé ya a lo largo de esta intervención, el sistema constitucional privilegia y propone instrumentalmente sujetos y acción, en función de esa idea de poder colectivo que distribuye asimétricamente y por lo tanto que compensa esa desigualdad de poder. Tercero, porque ya me está mirando fijo nuestro moderador. Tercero, y ya voy cerrando, las técnicas de garantía. Fundamental, y en esto quiero señalar y pensar del modo que pensaba Héctor Scotti respecto de el artículo 47 de la Ley 2351. Él tenía una mirada muy amplia, muy abarcativa del reconocimiento de esa norma como un vehículo para la tutela de los derechos colectivos. Por lo tanto, el 47, que en principio es una poderosa herramienta procesal para resolver de modo sumarísimo las violaciones de derechos fundamentales, en este caso del conflicto, debería pensarse nuevamente como una válvula adecuada para dar tutela efectiva. Por último, el cambio de contexto, y esto ya lo he señalado, por lo tanto, no voy a abundar, solo decir de que estos sujetos que están por fuera del sistema formal requerirían de una atención. No hemos hablado casi nada de las modalidades de la huelga, que es un tema muy actual porque
los cambios de los paradigmas y de las condiciones requieren de cambios de las formas o de los instrumentos. Por lo tanto, ahí hay un desarrollo enorme para efectuar, porque ya pensar la huelga en términos de abstención es una versión muy acotada. Luis incorporaba algunas otras formas, la ocupación del lugar de trabajo, el derecho de la protesta. Yo diría solamente que hoy el sentido principal de la huelga, de esta huelga atendiendo circunstancias que se van modificando, sobre todo en términos socioproductivos, es la visibilización no tanto de la huelga, sino del conflicto. Es decir, visibilizar el conflicto, ese daño reputacional de las empresas, ¿no? Y esa suerte de coacción psicológica que debe ejercer la hipótesis del conflicto, como señalaba Monereo. Bueno, queda un tema enorme que es el conflicto entre derechos fundamentales, al cual también Luis mencionó. Solamente para cerrar diría que pensemos entonces que la regulación del derecho de huelga o las medidas de acción directa van destinadas no solamente a institucionalizar el conflicto, es decir, a hacer la pura facticidad integrada al sistema jurídico. La pura facticidad es la espontaneidad propia del conflicto previo a su juridización, pero a la vez esa función de garantía de derechos fundamentales que es finalmente el reconocimiento del carácter instrumental que se le confiere al sujeto sindical y la acción colectiva. En esas dos vías yo creo que deberíamos proyectarnos para imaginar una nueva regulación o una nueva normatividad del derecho de huelga o de las acciones de conflicto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Ahora voy a invitar a hacer uso de la palabra a Leonardo Ambesi. El doctor es abogado egresado de la UBA, doctor en Derecho de la Universidad Austral, director del Departamento de Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, miembro del Instituto del Trabajo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Leo, te cedo la palabra, no te ubico por ahí. Estoy. Bueno, muchas gracias. Gracias a las autoridades de la asociación por invitarme. La verdad que tengo el triple privilegio de estar acá con ustedes. El primero, de haberlo conocido a Héctor, de haber compartido con él poco antes que se formó la Sala Décima, cuando tuve también otro privilegio que haber sido relator de Julio Simón, y compartir con él esa etapa fundacional, una partecita de esa etapa fundacional, de tenerlo de profesor en la Austral, también ser fuerte de consulta. También tengo varias anécdotas, ¿no? Una de ellas fui a consultarlo una vez por un tema de derecho constitucional, y en medio de sus papeles desordenados, así como era Héctor, me dio una clase de jurisprudencia constitucional comparada, derecho del trabajo entre Nación y Provincia de Buenos Aires. Cuando terminó, con total humildad, sin levantar la voz, me dice: ¿vos qué pensás de esto? Le dije que lo tenés que escribir y publicar, le dije yo. Nada más, yo no puedo agregar más nada de esto, porque realmente lo que hiciste es impresionante. Le digo, yo vine con una duda y me diste realmente una lección de derecho constitucional. Así era Héctor Scotti. Y otro privilegio que tengo, que es además un desafío, es ocupar hoy la vocalía en la Sala Décima, que fue de Héctor. Héctor es el protagonista de esta jornada. Así que yo le he pedido alguna licencia al coordinador, al Chavo. Me voy a referir brevemente al tema que nos ocupa, que hoy ha sido la de acción directa, pero me gustaría también hacer un repaso de la huella que deja permanente Héctor en el derecho colectivo del trabajo, que es una subespecialidad, que alguna, podemos decir, estudio tengo sobre eso, de la mano, sobre todo que me ha iniciado Julio, ¿no?
sin perjuicio de decir que Héctor era un jurista en toda la línea, y sobre todo, como dijo Julio, un juez. Básicamente era un juez. Estaba muy orgulloso de haber sido juez sanisidrense, estaba muy orgulloso de haber sido juez de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, y pensaba como juez. Y de ahí entonces, en este poco tiempo, con la veña de ustedes y los organizadores, empiezo entonces por el tema que nos convoca, y luego un breve repaso de algunos de los casos de la sala que me parece que son interesantes u oportunos en este encuentro reseñar, que llevan la pluma de Héctor Scotti, esa pluma que ustedes pueden ver en el Tratado de Derecho Colectivo de Trabajo, en todo lo que es tutela sindical, como bien habló Guillermo recién brevemente, y en otras obras que en el libro azul de la ley de fines de los años 90, en artículos que hasta hace poco, ¿no? hasta su fallecimiento ha publicado en la ley y en otros ámbitos. Medida de acción directa. Está la sombra de Orellano, ya hablaron brevemente los panelistas anteriores. Lo que podemos decir es que a poco tiempo de formarse la sala, en el año 98, en el caso Jiménez con Antonio Expósito, lo que Héctor nos plantea es una manera de ver el tema del comportamiento en la huelga. Recordemos que Orellano vuelve a poner en el tapete el tema de la calificación de la medida de acción directa, y de alguna manera, no sé si directa, indirecta, a propósito o accidental, abre toda una puerta a la revisión judicial de lo que puede ser una eventual calificación administrativa. Esto, visto ahora a la luz, además, de la ley 27348 y el resurgimiento del control judicial suficiente desde Fernández Arias con Poggio en adelante, obviamente da para un terreno de debate amplio. En este caso, Jiménez, en realidad lo que nos plantea Héctor es otra cosa, es algo muy concreto y práctico, que es la visión jurisdiccional. ¿Puede una medida de acción directa ser calificada de legal o ilegal? Sí, puede. ¿Puede la medida de acción directa calificada de ilegal constituir una falta? Puede serlo. ¿Cómo se va a poner esa falta? Desde el artículo 242 de la LC. ¿Sí? Ese es el primer punto que nos dan en ese fallo. ¿Por qué? Porque Scotti se pronuncia en contra de considerar una fórmula automática, calificación ilegal, justificación del despido. ¿Y por qué? Porque en ese precedente nos dice, considerar que es automático la calificación de ilegalidad de la medida de fuerza a la justificación del despido es quebrar uno de los pilares fundamentales del derecho del trabajo, que es el de la progresividad o la proporcionalidad de la falta en el régimen disciplinario. Es decir, mientras Orellano, podemos decir, ¿no?, trata de algún modo, o abre una puerta, quizás insospechada, a una publicización o administrativización de la calificación de la huelga, lo que nos dice Héctor del fallo Jiménez es todo lo contrario, es un respeto a la calificación, pero una laboralización, una mirada laboral, ¿sí?, del comportamiento del sujeto en la medida de acción directa. Entonces me parece muy importante eso, si bien está dicho en numerosos precedentes del Fuero Nacional, eso que la no automaticidad, porque eso supondría un quiebre del régimen disciplinario inserto en la LSP. Se habló acá de tutela sindical. Héctor tiene un fallo señero, la sala, ¿no?, su primer voto de él, que es el fallo Malvestiti, también del año 98, en donde él invoca la supervivencia del reclamo que puede hacer un actor cuando, una vez que ha fenecido el periodo de estabilidad. ¿Sí? Esto que en general sucede, ¿no?, en estos sumarísimos que duran largos periodos, que trascienden el mandato de un sujeto tutelado, y que enseguida nos llaman a decir, bueno, vamos a solicitar que se quede abstracta la cuestión, porque ya no tiene estabilidad, mención del plazo de garantía, etcétera, etcétera. En el fallo Malvestiti, lo voy a repetir, en el fallo Acuña, al año siguiente, del 25 de febrero del 99, el primer voto de Scotti nos dice que no, que sigue perviviendo el interés en lograr una declaración. Julio se acuerda de todos estos fallos, porque fueron de la etapa fundacional, fueron señeros. Pero no solamente tenemos el tema de tutela, tenemos también el tema de cómo Héctor va desgranando cuestiones de las instituciones del derecho colectivo del trabajo.
Julio también se acordará, un fallo muy conocido de la Sala Décima de la Federación de Obreros Ceramista, donde él hace todo un estudio sobre lo que es cuota sindical y cuota solidaridad en el convenio, a la vez que también trata de limitar o precisar la legitimación del empleador para intervenir en algún tipo de conflicto colectivo. Tan cerca estaba el fallo Café La Virginia de la Corte, ¿no es cierto? Apenas 3 años. Otra cuestión, la contemporaneidad en la impugnación al representante gremial, ¿sí? Si el empleador tiene algún tema de rechazo o de reproche que hacerle a ese trabajador que invoca una prestación gremial, tiene que ser contemporáneo. Pero además, limita Scotti en el fallo Lires con Papelera Sur la propia legitimación del empleador para poder impugnar cuestiones que hacen a la vida interna sindical. Entonces también me parece que es algo muy interesante que nos deja Héctor en este aspecto del derecho colectivo. Y por supuesto, lo digo esto a continuación con todo respeto, ¿no? Digo, tenemos AT1, AT2 en la Corte. Héctor también tiene su caso ATE, ¿no? Que es el caso ATE con Casa de la Moneda, ¿sí? También de la Sala Décima, del 24 de agosto del 2001, donde él, y acá hay otra cosa interesante, el diálogo que hacía Héctor Scotti con sus colegas de sala en la sentencia. O sea, las sentencias de Héctor abrían además la posibilidad de establecer un diálogo dentro del propio pronunciamiento, algo que realmente es de una riqueza, digamos, técnico-jurídica, que bueno, que hay que construirlo, que hay que hacerlo, que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve repasando un poco los protocolos de la sala para estar con ustedes, ¿no? Y acá en ATE con Casa de la Moneda, lo que sienta Scotti es el criterio de que el despido de representantes gremiales sin acudir al procedimiento de exclusión de tutela significa una práctica desleal. ¿Y cuál es el diálogo que mantiene con Julio Simón? El tema del carácter subjetivo, de la intencionalidad que puede tener el empleador o no en ese comportamiento. Para Héctor Scotti había que valorar si existía o no intencionalidad del empleador en no acudir al procedimiento de exclusión de tutela, y para Julio Simón era más partidario de la conceptualización objetiva, digamos, ¿no? Pero eso se da, lo interesante que me gustaría plasmarle a ustedes, eso se da en una sentencia, digamos, ese diálogo se da en un pronunciamiento. Y me parece que eso es algo que realmente también vale la pena destacar. También tenemos el caso del Toso con Ferrocarriles Argentinos del año 2001, donde Scotti invoca la tutela que puede tener un suplente o un candidato suplente en la representación sindical. Luego van a venir otros fallos, ya lo sabemos, sobre todo a partir del año 2004, van a venir los fallos de la Corte, va a venir Vichy en la década del 2010 al 2020, va a venir Fate con Otomone, van a venir muchos casos de la Corte que de alguna manera, no digo que lo predijo ni que fue anticipatorio de Héctor, pero que señaló, así como Julio nos recordaba a Stafforini, nos recordaba otros casos en donde Héctor, digamos, de alguna manera estaba fijando un sendero que después iba a profundizar, aquí también lo tenemos. En convenio colectivo, nuevamente, bueno, la aplicación que hace Héctor del plenario de Alba Conuta, en el caso SA, contra obra social de la UOM, que también es un caso muy importante en la Sala Décima, o la aplicación muy interesante que hace del método de conglobamiento de instituciones en el caso Mendy con la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, porque él aplica el método de conglobamiento no directamente por institución, sino primero haciendo un examen general de cada convenio colectivo. Es decir, va de lo general a lo particular, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a leer en doctrina, en la literatura clásica, que el sistema de conglobamiento vamos a comparar directamente institución con institución. Pero Héctor respeta la integralidad del convenio colectivo y primero analiza, ¿no?, in totum cada uno de los instrumentos. Por supuesto, esto no es óbice para que también se expida sobre otros temas, reconozca la facultad de la administración laboral para intervenir en la vida interna de asociaciones sindicales, como lo hizo en otro caso muy famoso que es Federación Nacional de Docentes Universitarios, o para hablarnos del acuerdo que no es colectivo, como es el fallo Extraplast, que es un fallo muy conocido también de la Sala Décima,
que se trataba de un acuerdo complementario en donde una cámara empresaria de alguna manera se autofijó un aporte, ¿no? Y una empresa que no estaba afiliada a esa cámara impugnó, y Héctor Scotti determina que eso no es un verdadero acuerdo colectivo, porque lo único que hizo fue la parte empresaria insertarlo en el instrumento, y la parte sindical, que no tenía ningún tipo de interés sobre el tema, no dijo nada, digamos, ¿no? Entonces, eso a él no le priva, digamos, de ir en cada uno de los temas. Y finalmente, una cuestión que hoy quizás merezca una revisión, una relectura, que es el tema de las fuentes coligadas, en donde también tenemos otro diálogo entre Simón y Scotti, que es en el caso Faesis con Becher del año 2003, donde Julio reivindica el carácter del convenio colectivo de trabajo como contrato, ¿no? Y sostiene que de por sí, en principio, la cláusula convencional en tanto contrato no es pasible de tacha de inconstitucionalidad, sino está anudada, ¿no?, a otro tipo de fuentes que fueron las que permitieron justamente establecer esa cláusula convencional. Estaba hablando de fuentes administrativas y fuentes legales, ¿no? Hoy, a la luz de la normativa de la pandemia, de los acuerdos marco que se hicieron con motivo de la pandemia, hay toda una secuencia de fuentes coligadas que quizás debamos verla desde el prisma de Faesis con Becher, ¿no? Quizás debamos ver que no hay nada nuevo bajo el sol, y que teníamos un jurista como Héctor Scotti que dialogaba con sus colegas y que además dejaba sentado cuestiones muy novedosas para que nosotros podamos releerlas, evaluarlas, examinarlas, estudiarlas a fondo. Yo tengo muchísimos casos más. La verdad que había sido para mí muy fácil y muy difícil al mismo tiempo poder transmitirles a ustedes la cantidad de casos en los cuales Héctor ha dejado una huella. Realmente para mí es un orgullo poder contestar hoy en la vocalía que le corresponde a él, y para no agotarlos por ahí con fallos y cuestiones, pero sí darles la idea de la magnitud que ha tenido Héctor Scotti en el derecho colectivo del trabajo. Terminar, sí, no recordándolo de una manera ni nostálgica ni triste, sino como era él, con buen humor. Entonces yo diría que respecto de Héctor, parafraseando ese tema de León Gieco sobre Charly García, nosotros somos los Salieris de Scotti, y le robamos melodías a él. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Quisiera dejar abierto alguna consideración, alguna pregunta, alguna acotación que quisieran hacer algunos de los participantes. Dejo abierta la posibilidad y que así me lo hagan saber. Bueno, si no es así, lo que quiero, en nombre de la asociación, agradecer una vez más a todos los que han participado, han estado siguiendo el debate o las presentaciones que hicieron ustedes tres. Volver a saludar a la familia de Héctor, a la doctora Marta Nacarato y a sus hijos Florencia y Alejandro, a los expositores, a Luis, Guillermo y Leonardo, agradecerles también en nombre de la asociación la presencia de ustedes, la participación y la colaboración en este evento en homenaje a Héctor. Y no puedo dejar de mencionar a Julio, gran compañero de ruta, gran amigo con Héctor, tu participación, Julio. Muchísimas gracias a todos y bueno, quedamos a la espera de la próxima evento. Gracias a todos y todas. Muchas gracias.